Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas para grado séptimo. En la clase 2 vamos a estudiar los números enteros. Para empezar vamos a realizar la siguiente consulta. Nombra algunas características del conjunto de los números naturales. Luego, en una semirrecta numérica, ubica los números 3, 5, 0, 2 y 7. Podemos consultar y saber que los números naturales se representan con la letra N. El conjunto numérico está formado por los siguientes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta el infinito. Hemos incluido el 0 en el conjunto de los números naturales, que es el elemento neutro o módulo. Es un conjunto, como nos hemos dado cuenta, infinito. Arranca en el número 1, porque son los números de contar, y si incluimos el 0, arranca en el 0 para nuestros efectos aquí en el curso, pero no tiene un último elemento, es decir, es infinito. Todo número natural A tiene a su siguiente o consecutivo A más 1, que se encuentra inmediatamente a su derecha, y todo número natural A, excepto el 0, tiene su antecesor o anterior A menos 1, que se encuentra inmediatamente a la izquierda. Es decir, los números naturales tienen orden, son ordenados. Tienen números a su derecha y números a su izquierda. Están plenamente ordenados. Bien, aquí tenemos una semirrecta numérica que arranca en el 0, una semirrecta que representa los números naturales incluyendo el 0. Los números naturales, los números que son de contar, más incluimos el 0. Y la semirrecta arranca el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hacia el infinito. Nos han pedido en la consulta que ubiquemos, localicemos el número natural 0. Aquí está en amarillo. El número natural 2 está en amarillo. El 3 está en color amarillo. El 5 está en color amarillo y el 7 está en color amarillo. Ahora vamos a analizar la siguiente situación. Santiago realizó los siguientes movimientos en su cuenta bancaria. El lunes consignó 300,000 pesos. El martes retiró 120,000 pesos. El miércoles retiró 95,000 pesos. Y el jueves consignó 80,000 pesos. Representa matemáticamente estos movimientos bancarios. Vamos a representarlos a través de una tabla de datos. Vamos a colocar los movimientos en la primera columna, en la segunda columna lunes, en la tercera columna martes, en la cuarta columna miércoles y en la quinta columna jueves. Y en la segunda fila vamos a colocar los valores de consignación y en la tercera fila los valores de retiro. Los números serían entonces los siguientes, como dice el texto del enunciado de la situación problema que estamos resolviendo. El lunes consignó 300,000 pesos y lo podemos representar con más signo pesos, moneda colombiana, 300,000. El martes retiró 120,000 pesos. Lo podemos representar con un signo menos, el signo pesos de la moneda colombiana, 120,000. El miércoles retiró 95,000 pesos. Lo podemos representar con un menos, luego el signo pesos de la moneda colombiana de la que estamos hablando, 95,000 pesos colombianos.
Y el jueves consignó 80.000 pesos colombianos, lo podemos representar con un más signo pesos 80.000. De esta forma podemos representar matemáticamente la situación, problema que nos dijeron hace un momento. Nos podemos dar cuenta entonces que el conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. El hombre ha necesitado, a medida que va avanzando, la complejidad de las operaciones que hace en su vida, en la parte económica y en otros muchos aspectos de su vida, ha visto la necesidad de incluir los números enteros, y entonces ha incluido los números enteros con un signo menos. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z mayúscula, esa Z especial que ves tú ahí, y es igual a puntos suspensivos, porque hacia la izquierda ese conjunto es infinito. Si seguimos contando hacia la izquierda después del menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 1000, menos 1.000.000, menos 5 billones, seguimos de manera infinita hacia la izquierda, siempre colocando ese signo menos. Y luego llegamos hasta el 0, que ya no es negativo, pero tampoco es positivo, sino que es neutro, no es ni positivo ni negativo. El 1, el 2, el 3 y así hacia el infinito los números positivos. O sea, nos damos cuenta que el conjunto de los números enteros se amplía al conjunto de los números naturales, que si vemos que son solamente los números de contar y le agregamos el 0, serían como los números positivos, más el 0, que es neutro y no es positivo. Y los enteros le agregaríamos los números negativos. Vemos una recta numérica donde los podemos representar y colocamos el 0 en la mitad, que es neutro, y a la derecha los números positivos y a la izquierda los números negativos. Se pueden representar en una recta numérica de los números enteros. Entonces, el conjunto de los números naturales es igual al conjunto de los números enteros positivos, que lo representamos con una Z y un superíndice más. Es igual al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y así hacia el infinito son los números positivos. Vemos también a los números enteros negativos, lo vamos a representar con la Z y un superíndice menos en la parte superior de la Z, superior derecha. Entonces vemos que están los números desde el infinito, desde menos infinito, viene el menos 7, el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2 y llega hasta el menos 1. Son los números enteros negativos. Y a los enteros positivos y a los enteros negativos, o sea, a Z más y a Z menos, le agregamos el 0, que es el elemento neutro y que representa en matemáticas al conjunto vacío. Pero le agregamos el número 0, el elemento 0, que es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque no es ni positivo ni negativo. Así que si cogemos estos tres subconjuntos y los unimos en un solo conjunto numérico, obtenemos el gran conjunto numérico de los números enteros Z, que es desde el menos infinito, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacia más infinito. Analicemos este caso de la línea de tiempo como habíamos visto en la clase anterior. Nosotros hacemos una línea de tiempo y ubicamos diferentes acontecimientos y ubicamos la fecha y ubicamos el título del acontecimiento. Por ejemplo, el rey David nació aproximadamente en el año 1040 a.C. y veamos que lo podemos resolver con un número entero negativo, menos 1040. El profeta Isaías comenzó a profetizar aproximadamente en el año 740 a.C. Esta fecha y este acontecimiento lo podemos registrar en la línea de tiempo con el número entero, negativo pero entero, menos 740. El Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, nació en el año 1,
Ese es el año a partir del cual se comienza a contar después de Cristo o antes de Cristo, del nacimiento de Jesucristo. En el año 1492 después de Cristo vino Cristóbal Colón, visitó por primera vez América, descubrió América. Lo podemos representar con un número entero, más 1492, un entero positivo que pertenece, como vimos, al conjunto de los números enteros. O Alexander Fleming, el científico, el médico que descubrió la penicilina en el año 1928 después de Cristo. Lo podemos representar con más 1928, con un número entero positivo, es decir, con un número entero. Ahora, en la línea de tiempo debemos tener el siguiente cuidado, la siguiente observación. El 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo siguió el 1 de enero del año 1 después de Cristo. Es decir, que en la línea de tiempo nunca hubo el año cero. En la vida real nunca hubo el año cero. O sea, no hubo el 1 de enero del año cero, ni el 20 de julio del año cero, ni el 30 de diciembre del año cero. Se pasó en la vida real del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo al 1 de enero del año 1 después de Cristo. El cero no está, por eso hay un desfase de un año hacia atrás. Entonces, como pueden observar, del -1 no se pasa al 0, sino al 1. Y esa es la realidad para poder hacer las líneas de tiempo. No se incluyó el 0. Y ese desfase pues se corrige posteriormente, especialmente en las fechas hacia atrás, porque ese -1 viene a ser 0 y el -2 viene a ser el -1 y el -3, o sea 3 años antes de Cristo, viene a ser 2 y el -4 años antes de Cristo viene a ser el -3. Entonces esos desfases se hace hacia atrás, pero hacia adelante no hay ningún problema. Ahora podemos estudiar los picos más altos del mundo, por ejemplo el Dhaulagiri en Nepal, con una altura de 8.167 metros. Ahí miramos el número entero con el cual se representa, más 8.167. La montaña Manaslu en Nepal también, con una altura de 8.156 metros sobre el nivel del mar. Se representa con el número más 8156, m la unidad de medida. El pico Nanga Parbat en Pakistán, con una altura de 8125 metros sobre el nivel del mar. Podemos representarlo con el número entero más 8125, m la unidad de medida. El pico Annapurna en Nepal, con una altura de 8.091 metros sobre el nivel del mar. Podemos representar esta altura con el número entero más 8.091 y m la unidad de medida en metros. Ahora, en sentido contrario, hay algunos lugares profundos en el mundo, por ejemplo el Pozo de Kola en Rusia tiene una profundidad de 13 kilómetros y lo representamos con el número entero menos 13 kilómetros. La perforación submarina en Nueva Zelanda tiene una profundidad de 2 kilómetros. Se representa con menos 2 kilómetros. Es un número entero menos 2. Kilómetros es la unidad de medida. La mina del cañón de Bingham en Estados Unidos de 1.2 kilómetros de profundidad. Lo podemos representar con el número entero menos 1,2 kilómetros la unidad de medida. La cueva de Bortoglavica en Eslovenia de 603 metros de profundidad. Lo podemos representar con el signo menos el 603, que es un número entero negativo, que a su vez es un número entero. Entonces los números enteros son muy importantes en la vida del hombre porque nos permiten representar esas situaciones reales de la vida con números positivos para altura, por ejemplo, como vemos aquí, negativos para profundidad.
los números enteros vemos la importancia para estas cuestiones, por ejemplo, de geografía. Ahora vamos a analizar la altura y profundidad. En el dibujo, en la figura, observamos un barco que está sobre el mar, un avión que está en el aire, en las nubes, y un tiburón que está en el mar, en la profundidad. Nosotros nos podemos dar cuenta que aquí, al nivel del mar, en la superficie del mar, es lo que nosotros vamos a llamar el nivel del mar. Se representa con el número entero 0. 0 metros es el nivel del mar. Luego nos damos cuenta que si tomamos desde el nivel del mar hacia arriba, donde está el avión, podemos decir que el avión vuela a 180 metros de altura, es decir, lo podemos representar con el número entero más 180 m de metros. SNM significa sobre el nivel del mar, más 180 metros sobre el nivel del mar. O podemos decir sencillamente 180 metros MSNM. Ahora hacia abajo podemos encontrar dónde está el tiburón. Nos damos cuenta en el dibujo que el tiburón nada a 80 metros de profundidad. Y lo podemos representar con el número entero menos 80 metros, la unidad de medida. Podemos ver también la importancia de los números enteros para representar situaciones de la vida real, pues no podríamos representar, por ejemplo, en el caso del avión 180 arriba, y si el tiburón estuviera 180 metros abajo, pues no lo podríamos representar con el mismo número, porque son dos situaciones distintas. El uno está en el aire y el otro está en el agua, la profundidad, y nos sirve como referencia, punto de referencia, la superficie del mar, el nivel del mar, que sería en este caso el 0. Es bueno entender este concepto. Miremoslo aquí en un dibujo en perspectiva. Vamos a tomarlo de una vista en perspectiva o en ángulo. Este va a ser el nivel del mar. Observamos que esa ciudad está a nivel del mar y puede estar aproximadamente a 150 metros sobre el nivel del mar, porque está bastante cerca al mar. No está en el nivel del mar, pero está un poco más arriba en tierra firme. Esa es una ciudad costera y puede estar a 150 metros sobre el nivel del mar. Pero observamos, por ejemplo, ese pico alto que observamos ahí al pie de la ciudad, y nos vamos a medir el pico alto y podemos ver que el pico de la montaña está a 2150 metros sobre el nivel del mar. También podemos observar respecto al nivel del mar la altura a la cual está volando el águila. El águila está volando a 3600 metros sobre el nivel del mar. O podemos tomar una distancia del nivel del mar con relación a las nubes. Entonces podemos ver que hay unas nubes bajas que están a 1800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es muy importante el uso de los números enteros para hablar de altura y el punto de referencia, que es el nivel del mar, como 0. Podemos ver que es muy útil los números enteros para estudiar, por ejemplo, qué tan profundo es el océano. Observemos que entre el nivel del mar y 200 metros de profundidad, o sea, entre 0 y menos 200, está la zona epipelágica, donde vive el 90% de la vida marina, porque hay mayor luz solar y alimento. Pero luego viene la zona mesopelágica, que es de los 200, de menos 200 a menos 1000 metros de profundidad. O sea, menos 1000 metros, que implica 1000 metros de profundidad. A partir de aquí, algunos peces muestran bioluminiscencia. Por ejemplo, como el pez rape, que nada a 1500 metros de profundidad, es decir, a menos 1500 m. No hay suficiente luz solar ya en la zona abacial, donde hay una profundidad promedio, se llama zona abacial, que es de menos 1000 a menos 4000 metros, o sea, de 1000 a 4000 metros de profundidad. Por ejemplo, el Titanic está hundido
a 3.821 metros de profundidad. Es decir, que lo podemos representar con el número entero menos 3.821. También está la zona abisal, que es lo que se le llama el abismo. Está entre los 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Se puede representar con los números enteros menos 4.000 m, menos 6.000 m. Son muy útiles los números enteros para representar estas zonas. Allí viven bacterias, la vida es muy escasa porque no hay luz y las temperaturas son muy bajas. Pero hay una zona todavía más profunda que se llama zona hadal, o que se le llama también fosas, entre menos 6.000 y menos 10.000 metros. O sea, de 6.000 a 10.000 metros de profundidad. Por ejemplo, en el 2012, hasta aproximadamente 10.000 metros de profundidad, hasta menos 10.000, llegó el director James Cameron en el 2012, con un submarino especial. Es lo máximo que se ha podido bajar por un ser humano. Sin embargo, hay un punto muy profundo en el mar que se llama Fosa de las Marianas, que está a menos 11.000 metros, es decir, a 11.000 metros de profundidad, lo cual es muy importante. Como podemos ver en estas diapositivas, en estas presentaciones, los conceptos de altura y profundidad son muy útiles, los números enteros, positivos y negativos, y el cero como punto de referencia, que es el nivel del mar. El opuesto de un número entero. Analiza los siguientes ejemplos. El opuesto del número entero 5 es menos 5. El opuesto del número entero menos 5 es 5. O sea que el opuesto de 5 es menos 5 y el opuesto de menos 5 es 5. El opuesto del número entero menos 7 es 7. El opuesto del número entero 11 es menos 11. O sea que podemos concluir que cada elemento del conjunto de los números enteros positivos tiene un opuesto en el conjunto de los números enteros negativos y viceversa. El opuesto de un número entero a se simboliza como menos a. Observa los siguientes ejemplos. El opuesto de la expresión menos, paréntesis, menos 6 es igual a menos 6. ¿Por qué? Porque el menos que está antes del paréntesis, para poder eliminar ese paréntesis, el menos por el menos, y eliminar ese paréntesis se multiplica, se aplica la ley de signos. Menos por menos es más. Entonces menos 6 es igual a más 6. Y ahora el opuesto de más 6 es menos 6, como vimos. El opuesto de un positivo es el negativo, el opuesto de un número negativo entero es un positivo. El opuesto de la expresión menos 9. Entonces tenemos que eliminar el corchete y el paréntesis. Primero eliminamos el paréntesis de adentro hacia afuera y observamos que antes del paréntesis hay un menos y es el número 9 negativo. Menos por menos daría más, pero a ese más nos queda todavía el menos fuera del corchete. De menos por más, menos. Realmente al aplicar la ley de signos obtenemos menos 9 y el opuesto de menos 9 es 9. El opuesto de la expresión menos 12, hacemos lo mismo, aplicamos ley de signos. Menos por menos es igual a más, o sea, da más 12. Y el opuesto de más 12 es menos 12. El opuesto de la expresión menos 3. Entonces tenemos que, para quitar los paréntesis, los corchetes y las llaves, nos toca aplicar ley de signos. Podemos hacer menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. Es decir, que al final obtenemos que menos 3 es igual a 3. ¿Cuál es el opuesto de 3? Es menos 3. En primer lugar, se deben eliminar los paréntesis, corchetes y llaves, aplicando la ley de signos para la multiplicación. Luego se determina el opuesto del número obtenido como resultado. Números enteros en la recta numérica. Vamos a dibujar una recta numérica en Z, el conjunto de los números enteros.
La dibujamos y colocamos todos los números que quepan en la recta, sabiendo que la flecha hacia la izquierda indica que son infinitos hacia la izquierda, menos infinito, y hacia la derecha son infinitos, hacia la derecha también los positivos. Pero hemos colocado el menos 7, el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, teniendo como unidad de medida la distancia que hay entre 0 y 1. Esa es la unidad que se toma para dibujar toda la recta tanto a la derecha como a la izquierda. Esa es la unidad que tomamos entre 0 y 1. Y el 0 lo ubicamos en el centro de la recta numérica en los números enteros. El 0 es neutro, no es positivo ni negativo. Vemos que de menos 1 hacia la izquierda están los números enteros negativos que se simbolizan con z menos, z superíndice menos, y vemos que a la derecha tenemos los números enteros positivos que se simbolizan con z superíndice más, z más. Ahora nos damos cuenta que del 0 a la derecha podemos tomar el número entero 4, por ejemplo. 4 a la derecha, 4 unidades a la derecha. Pero también podemos tomar 4 unidades a la izquierda del 0. ¿Ves? Ambos están a la misma distancia, tanto el 4 como el menos 4 están a la misma distancia del 0. 4 unidades. Pero el uno está 4 unidades a la derecha y el otro está 4 unidades a la izquierda. Lo podemos representar con el número entero más 4, u, de las unidades, y a la izquierda, 4 unidades a la izquierda, lo podemos representar con menos 4 unidades. ¿Qué podemos concluir? Dos números enteros están a la misma distancia de 0, pero en lados contrarios. En la recta numérica, menos 4 es el opuesto de más 4 y viceversa. Podemos ver geométricamente, visualmente, este concepto de por qué es el opuesto. El opuesto de 4 es menos 4 y el opuesto menos 4 es 4, porque están a la misma distancia del 0, pero en sentidos, en lados contrarios u opuestos. Y el símbolo, el menos y el más, son muy útiles para representar esta situación en la recta numérica. Veamos estas afirmaciones de verdadero o falso. 1. El conjunto de los números naturales está contenido en el de los enteros. Verdadero. Todo número natural es entero positivo. Nosotros vimos que los números naturales es igual al conjunto de los enteros positivos. Y los enteros positivos son un subconjunto de los números enteros, porque se agrega tanto los enteros negativos como el 0. Segundo, el 0 es un número entero positivo. Falso. El 0 es el único número entero que no es positivo ni negativo, es neutro. Tercero, z, el conjunto de los números enteros, está incluido dentro de los números enteros negativos, z menos. Falso. Al revés, el conjunto de los números enteros negativos, z menos, está contenido en el conjunto de los números enteros, como vimos hace un momento en la recta numérica. Cuarto, el opuesto de menos, menos, menos 10 es 10. Verdadero. Aplicando la ley de signos para eliminar los paréntesis y el corchete, nos damos cuenta que menos por menos más y más por menos menos, es decir, quedaría menos 10. Y el opuesto de menos 10 es más 10, como vimos en la recta numérica. Bien, entonces vamos a dejar estas actividades de aprendizaje para que las realices en tu cuaderno y puedas aplicar lo que has aprendido hoy con los números enteros en esta clase. Primero, escribe un número entero que exprese la cantidad mencionada en cada caso. La cima de la montaña está a 568 metros de altura. Pitágoras nació en el siglo VI a.C. El submarino está a 120 metros de profundidad. La temperatura de una ciudad es de 5 grados centígrados bajo cero. Pablo consignó 500.000 pesos en su cuenta. Sofía debe 350.000 pesos al banco. Segundo, explica el significado de los números enteros utilizados en las siguientes expresiones. La temperatura mínima registrada hoy fue de menos 3 grados centígrados. El buzo se encuentra a menos 50 metros. El alpinista está a más 600 metros.
El ascensor quedó detenido en el piso -2. La Edad Media comenzó aproximadamente hacia el año 1476 después de Cristo. El estado de cuenta en el banco es de 700.000 pesos. Tercero, escribe el símbolo de pertenece a o el símbolo de no pertenece a según corresponda. Cuarto, indica si cada afirmación es verdadera o falsa. Quinto, determina y escribe el número entero que debe ir en cada casilla. Sexto, ubica los números de cada grupo en la recta numérica. Séptimo, escribe el número opuesto que se indica en cada caso. Octavo, observa la figura y resuelve. Las distancias están en metros. ¿A qué profundidad con respecto al nivel del mar se encuentra cada uno de los buzos? ¿A qué altura con respecto al nivel del mar se encuentra el avión? ¿A qué profundidad con respecto al nivel del mar se encuentra el pez amarillo? ¿En qué punto con respecto al nivel del mar se encuentra el barco? Noveno, analiza cada situación y responde las preguntas. ¿Qué número se encuentra 4 unidades a la izquierda de -1? ¿Cuál es su opuesto? El entero m está a 5 unidades a la izquierda de n. Si n es igual a -2, ¿cuál es el valor de m? Los enteros m y n están separados por 10 unidades. Si la distancia de m a 0 es de 3 unidades, ¿cuáles son las posibles distancias de n a 0? Un número positivo está al doble de unidades de 0 que un número negativo, y los dos están separados por 27 unidades. ¿Cuáles son esos números? Bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.